Bombazo en el ajuste. El gobierno del presidente Milei. El patrimonio de Javier Milei creció casi un 500% en un año. En 2023, su fortuna aumentó de 21 millones de pesos a 125 millones de pesos. Se detectó una cuenta de ahorros con $65,000. Karina es la más humilde del gabinete. Toto Caputo superó a la inflación. Bombazo en plena crisis social que deja el presidente Milei. El ministro Caputo superó la inflación. Informe sobre el incremento patrimonial de Toto Caputo. En el contexto económico de 2024, el ministro de Economía, Toto Caputo, ha logrado un notable incremento en su patrimonio, superando significativamente la inflación del año. Según declaraciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción, Caputo reportó un aumento del 2.042% en sus bienes. Inicialmente, su patrimonio era de 744.541.568 pesos, cifra que se disparó hasta alcanzar 15.951.090.088 pesos. Este crecimiento patrimonial no solo destaca la capacidad de Caputo para manejar su economía personal, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la gestión de los recursos públicos en un contexto de alta inflación. Este informe pone de relieve la disparidad entre el crecimiento de los activos de funcionarios y la realidad económica que enfrenta la población, lo que podría generar un debate sobre la ética y la responsabilidad en el ejercicio del poder público. Bombazo. El paro nacional de transporte contra el ajuste del presidente Javier Milei. Informe sobre la reconfiguración del mundo y el contexto político actual. El panorama global se está transformando. La libertad no avanza con la rapidez deseada. Una chispa puede encender el mundo, mientras que otra puede provocar un incendio en el país. El futuro es difícil de predecir y dependerá de múltiples factores, siendo el más crucial la capacidad del movimiento popular para formular una propuesta que logre desplazar la tormenta regresiva y deshumanizante del ultraneoliberalismo. Recientemente, se llevó a cabo un paro de transporte significativo, además de una crisis en la Cancillería, desencadenada por el voto en contra del bloqueo a Cuba. Este contexto se da en un veranito financiero, para un gobierno que ha gobernado a través de decretos y vetos, con solo un tercio del Congreso, gracias al respaldo silencioso del radicalismo, que ha tolerado los insultos hacia Raúl Alfonsín. El voto en contra de cualquier bloqueo representa un voto por la libertad, algo que desagrada al gobierno libertario. Este acusó a la agencia Telam de estar politizada y la clausuró, pero utilizó herramientas de comunicación pública, como la aplicación Mi Argentina y los altavoces de las estaciones de tren, para difundir mensajes agresivos y atacar el derecho democrático a la huelga. En un momento de dramatismo, Javier Milei expresó en una entrevista su descontento por ser acusado de nazifascista. Aunque esta caracterización es debatible, es evidente que emplea métodos de corte fascista, como ataques violentos en redes sociales, insultos cargados de odio hacia sus opositores, y una persecución ideológica contra docentes y funcionarios públicos, además de su desprecio por la cultura y la educación. Estas son consecuencias de una visión elitista de la economía que solo reconoce el capital y desestima el valor del trabajo. Cuando un paro es acatado en su totalidad, indica que fue convocado por motivos genuinos. No fue un paro político, como alegó el oficialismo. Sin embargo, mientras los trabajadores llevaban a cabo la medida de fuerza, Milei falseó la realidad en la Fundación Mediterránea, afirmando que los salarios superaban a la inflación. Realmente, desde diciembre, los salarios han perdido un 20% de su capacidad adquisitiva. Los empresarios aplaudieron la farsa presidencial en la Fundación Cordobesa, creada por la empresa Arcor. Celebraron una pantomima. Mientras el INDEC reveló que, desde que asumió, más de 7 millones de argentinos de clase media han caído en la pobreza y millones de pobres se han convertido en indigentes, Arcor reportó un aumento del 40% en su rentabilidad en el primer trimestre de 2024. El incremento de la desigualdad es tan extremo que amenaza la vida democrática y la dignidad de millones de argentinos. La información y la producción han generado nuevas problemáticas en diversos ámbitos debido al neoliberalismo, que ha complicado la estructura social. Hoy en día, se observa una decadencia del mundo occidental, sustentada por la hegemonía de Estados Unidos, basada en el neoliberalismo. Este era un escenario internacional regido por reglas impuestas por dicho país. La transición de un mundo unipolar a uno multipolar, con el surgimiento de economías poderosas como las de India, Rusia y, sobre todo, China, y el retroceso de las economías europea y norteamericana, ha provocado una crisis en las ideologías neoliberales y ha dado paso al ascenso de las derechas ultraneoliberales. Estados Unidos no puede competir con la dinámica de China. Por lo tanto, surge la pregunta de si podrá renunciar pacíficamente a su posición hegemónica. En Sudamérica,
Las inversiones norteamericanas no han crecido, pero existen bases en la Triple Frontera, se le ha otorgado el control militar del Paraná y otra base en Tierra del Fuego. Su incapacidad económica se ve sustituida por su gran poder militar. Una chispa puede encender el mundo, y otra puede provocar un incendio en el país. El futuro es incierto y dependerá de muchos factores, siendo el más esencial la habilidad del movimiento popular para crear una propuesta que logre desplazar la tormenta regresiva y deshumanizante del ultraneoliberalismo. Las democracias occidentales han sido despojadas de su esencia por estas corrientes, y será necesario reconstruirlas con paradigmas antiguos y nuevos.